Bueno, para la segunda parte del parcial del curso de Supply Chain de la Universidad de ICESI y el programa de Ingeniería Industrial, se va a analizar el caso Todo por Katrina, saber qué pasó y qué no pasó en cuanto a gestión de riesgos. Luego se presentará entonces la cadena de abastecimiento que rodea a la empresa del caso y pues con los respectivos factores de riesgo que se pudieron encontrar. Y por último, la estructura del comité de riesgos que se espera tener de ahí en adelante para evitar que casos como Todo por Katrina vuelvan a ocurrir. En primera instancia, en cuanto a Supply Chain Risk Management, la empresa falló en el conocimiento del entorno tanto interno como externo. Si estuvieran estudiando siempre cuáles son todos los factores que pueden afectar tanto tanto a sus proveedores, a su distribución, el transporte de su materia prima y del producto terminado, estarían siempre pendientes, por ejemplo, de aspectos como los cambios climáticos, sobre la navegación, sobre puertos marítimos, entre otros. Entonces, si ellos estuvieran realmente pendientes, o sea, si por ejemplo un terremoto no se puede predecir, pero un huracán podía haber sido identificado con anticipación, por lo tanto hubieran podido saber, bueno, va a haber un huracán, hay que prepararse para este riesgo, saber a tiempo que esto los va a afectar, ya que todos sus proveedores se encuentran en más o menos la misma zona marítima y que siempre van a llegar al mismo puerto. Por lo tanto, hubo una falla en el conocimiento del entorno que los podía afectar, que efectivamente causó que tuvieran problemas para el abastecimiento. También está la falta de planeación y tratamiento de riesgos. No se tenía claro qué hacer en caso de un problema de abastecimiento. Si lo hubieran tenido claro, ya tendrían un proveedor secundario para abastecerse, y esto no lo habían hecho. Les tocó empezar a buscar, nadie sabía qué actividades tenían que responder, ni siquiera el mismo jefe. Simplemente se encontraron con el problema y nadie sabía qué hacer. Por lo tanto necesitaban a Carlos para que diera una solución. Entonces se ve una falta de coordinación y una falta de una guía para solucionar este tipo de problemas. En cuanto a la evaluación y análisis de riesgo, igual, o sea, no cabe evaluar qué puede pasar si resulta que el proveedor no nos puede enviar, o hay un problema con el barco, o hay un problema con el isotanque, cualquier riesgo no ha sido analizado y no se le ha prestado la suficiente atención según el nivel de importancia que este signifique. Además, a la hora de firmar el contrato con el cliente, no se tuvo en cuenta que, o sea, listo, tiene unas cláusulas que implican que si hay un desabastecimiento, ellos corren un alto riesgo de cumplir con unas penalizaciones. Y pues se tiene que hacer algo al respecto para poder garantizar que, que el abastecimiento sea continuo. También es necesario para la gestión de los riesgos una comunicación continua, y pues se percibe que al principio del caso el jefe no sabía muy bien exactamente la parte de inventarios y la parte de compras ni los riesgos que podría haber. Además, cuando le avisaron al encargado del departamento de logística el problema con Katrina, no le fueron claros con respecto al problema real que estaba ocurriendo. No hubo por lo tanto una respuesta rápida por dos razones. Una, que es un factor de alto riesgo para una empresa, que es tener personal indispensable. Eso es una cosa inaceptable para las empresas. La idea es garantizar que nadie sea indispensable y que cualquier persona pueda solucionar el problema. También ocurrió que las otras eh, empleadas, como la coordinadora de tráfico de distribución y su auxiliar, no tenían capacidades para solucionar los problemas, ni siquiera la que tendría la oportunidad de tener un ascenso por
tener un buen desempeño, se dispuso a intentar resolver el problema. Realmente el encargado del departamento de logística lo único que tuvo que hacer al llegar fue hacer un par de llamadas para buscar un proveedor. Eso también lo pudo haber hecho otro personal, pero no estaba capacitado para, para tratar de solucionar este tipo de riesgos ni mostrar un interés en hacerlo. Por lo tanto, se ve una poca motivación e interés por la empresa. También hizo falta un componente importante de la gestión de riesgos, que es el liderazgo, ya que el jefe, el doctor Chávez, siempre estaba como tratando de buscar el culpable y buscando a Carlos para que solucionara el problema, sin intentar tampoco de responsabilizarse de él ni motivar al demás personal para solucionarlo. Tampoco mostró colaboración con el problema, y a pesar de que se supone que es una persona muy experimentada por el cargo en el que está, no brindó soporte ni intento de buena toma de decisiones. Por otro lado, lo que genera la gestión de riesgos es una protección de pérdidas, una protección de la imagen de la empresa, una mayor ventaja competitiva con respecto a la capacidad de respuesta comparada con otras empresas, y representa una gran inversión. Lo que se vio al final del caso fue que la empresa compró isotanques para no tener problemas en caso de que no hubiera disponibilidad de estos, entonces ellos poder disponer de los suyos. También se encargó de mantener buenas relaciones con el proveedor de Brasil para que en caso de alguna otra emergencia pudieran contar con él para abastecerse. Y pues considero que hace falta también dentro de la propuesta de mejora en cuanto a gestión de riesgos, es una buena capacitación de todo el personal para que éste se haga presente en el momento de resolver cualquier riesgo que se presente en la empresa. También importante mantener la protección y seguridad en toda la cadena de abastecimiento, es decir, garantizar que todos los productos mantengan su integridad sin importar en la bodega donde estén, en el barco donde estén, en el tanque, en lo que sea, para que en caso de que ocurra alguno de estos riesgos, por ejemplo el huracán, que si se inunda la planta el producto no sufra ningún daño a su integridad física. Bueno, en la cadena de suministro todo comienza con los proveedores de materia prima para el producto estrella de la compañía, que es el Purantec. Entonces se sabe que tienen 3 proveedores en New Orleans, Columbus, en Estados Unidos, y después del caso Katrina, Brasil. Pues se tiene que tener muy en cuenta la ubicación de los proveedores, saber que por ejemplo si Columbus falla es muy probable que New Orleans también lo haga por un caso como el de Katrina. En cambio Brasil, por estar ubicado en otra sección geográfica, pues tiene menos riesgo de que también se vea afectado. También hay que tener en cuenta la situación política, económica, social y ambiental de estos lugares y estar muy pendiente de ellas para poderse anticipar a algún evento. También tener en cuenta cuál es la infraestructura de los proveedores. Uno de los riesgos que se corrió al utilizar a Brasil como proveedor secundario de un momento a otro es que no tenían conocimiento de qué tan bueno era el proveedor, qué tan bueno era su suministro, qué tanta tecnología, equipos contaba, que incluso no eran los mismos isotanques que usa la empresa, sino IBC en contenedores. Por lo tanto, pues la empresa corrió un riesgo en cuanto a mantener la calidad de su producto debido a que no sabía las condiciones de la materia prima que le iba a ser entregada. También hay que conocer muy bien sus equipos, con su capacidad de proceso, y que se tenga conocimiento de cómo es la calidad del cumplimiento de estos proveedores.
También está la empresa de transporte de químicos, que no puede ser cualquiera, por eso es importante que sea certificada, como lo mencionaban en el caso, que estaba certificada hace 3 años, que es la empresa Freight Forwarder. Esta se encarga pues del empaque y el almacenamiento y la conservación de la calidad del producto durante todo el proceso de transporte, que es bastante largo. Siempre se habla de periodos de 30 a 40 días de envíos, precisamente porque son exportaciones e importaciones que se hacen por medio acuático, que es el más lento de todos. Entonces pues hay que garantizar que las condiciones y la disponibilidad de sus dispositivos, de sus empaques, como isotanques, camiones y veces sean de acuerdo a los estándares de calidad que tiene la empresa. También en cuanto al transporte de la materia prima, están los puertos intermedios, ya que se encontró que hay demasiados puertos que, que están en toda la cadena, en tanto ir a llevar los isotanques como traerlos cargados o como llevárselos a los clientes. Están los puertos de New Orleans, de Houston, Freeport, que tocó llevar los productos a las Bahamas debido al huracán, el puerto Santos en Brasil, también contar con Cartagena y con Buenaventura. ¿Por qué son importantes los puertos? Porque hay muchas normativas en cuanto al pago de los fletes, en cuanto a la anticipación de las reservas. Si por ejemplo si toca pasar por el canal de Panamá, pues entonces toca tener una reserva con un año de anticipación, cosas por el estilo, que pueden implicar sobrecostos si hay una urgencia, si hay una emergencia para enviarlo, y puede generar que se demore muchísimo más tiempo en que llegue a su destino. También hay que contar con los colapsos de los puertos, estar muy informados de cuál es el estado de cada puerto. Los desvíos, como ocurrió con el huracán Katrina, que a los barcos los tienen que desviar de un puerto a otro. Tener en cuenta los desastres naturales y que no importa dónde se encuentren los barcos, se debe conservar la integridad de los productos. En la empresa donde se produce el purante, hay que estar muy pendientes de todos los riesgos que puedan estar relacionados con la administración, con el proceso de producción, la planeación, la calidad de la infraestructura, que siempre esté disponible, que sea la correcta, con los equipos que para hacerle su respectivo mantenimiento constantemente. En cuanto al empaque, ya que se está hablando de químicos, por lo tanto deben tener un empaque específico. En cuanto a las emisiones, que no sean de riesgo para las personas que están alrededor de la planta o para los mismos operarios. El manejo de los desechos, que no vayan a afectar el medio ambiente. El control de las operaciones, tener mucho cuidado con tener el riesgo de tener personal indispensable, que ya lo he mencionado. Cuidarse de no estar prometiendo, por ejemplo, a un cliente entregarle una cantidad de toneladas de producto que la planta no es capaz de producir. Tener presente los riesgos de accidentes dentro de la planta, los cambios en el mercado, los cambios políticos, los cambios sociales, económicos, culturales y las nuevas tendencias tecnológicas, para no quedarse atrás en cuanto a competitividad. También está la parte del transporte hacia los clientes, que ya lo he mencionado, en cuanto a puertos y en cuanto a empresas de transporte. Y al cliente, con el cliente hay que tener mucho cuidado a la hora de firmar los contratos, mirar bien cuáles son las cláusulas, a qué se está comprometiendo la empresa, y pues si se está comprometiendo exclusividad, pues poder mantenerla. También tener muy en cuenta que se debe ser oportuno, o sea, si el cliente pide que me den 60 en una fecha y 40 en otra, estar cumpliendo con darle la cantidad que necesita en el momento que la necesita y en el lugar en que la necesita. Tener una correcta distribución, que sea efectiva, que no sea ni más ni menos.
y que sea sobre todo rápido para evitar cualquier tipo de penalización. Se recomienda también entonces tener un comité de riesgos en el que se hagan unas reuniones constantes para estar comunicando con respecto a los riesgos que pueden existir, con respecto a la identificación de algún factor de riesgo que pueda afectar en un futuro la empresa, para educar más, para ofrecer retroalimentación sobre el trabajo realizado después de tratar un evento inoportuno, y sobre todo motivar al personal para que mantenga como ese amor por la empresa y el querer hacer las cosas bien. La idea es que si el doctor Chávez es un experto en logística, sea el que lidere este grupo, que mantenga unas métricas para medir su desempeño, que mantenga una agenda, un plan de acción y que comparta todos sus conocimientos para poder solucionar los problemas que se presenten. Esto también con el apoyo de Carlos en cuanto a logística, y pues él que debe contar con un buen equipo en cuanto a la coordinación de tráfico y distribución, la auxiliar que tienen y el asistente técnico de planta, que debe tener muy buena comunicación y coordinación con estos para que todos puedan cumplir sus labores teniendo conocimiento de cuáles son las tareas de los demás. También está el representante de la empresa con los clientes, que considero que pues pertenece al departamento de ventas, para que en caso de cualquier evento sea capaz de negociar con los clientes de una manera oportuna para encontrarle una solución y darle un poco un respiro a la empresa en caso de que se presente algún problema. También debe existir un apoyo de finanzas y de ingeniería y diseño. ¿Para qué se hace esto? Para que haya una gestión total y multidisciplinaria de lo que es los riesgos que puede tener a los que se puede enfrentar la cadena de suministro. Esto como resultado traerá una muy buena preparación, una mitigación de los eventos que ocurran para que no se generen grandes consecuencias, que haya una respuesta rápida, que haya un plan para contrarrestar los incidentes, que haya mayor comunicación interna y externa, tanto con los puertos como con los proveedores y la empresa de transporte, para saber siempre cuál es su estado y qué puede llegar a salir mal, pues sobre todo también con los clientes, para que siempre ser muy sinceros y muy honestos con él en cuanto a que si sea el momento en que no se puede cumplir con su demanda. Eso también trae una más rápida recuperación y reanudación de las actividades. Se deben mantener constantes pruebas, capacitación y mantenimiento de los planes para enfrentarse a los problemas. Y finalmente esto lleva a que el personal cada vez más tenga lecciones aprendidas y genere conciencia en cuanto a los riesgos a los que se puede enfrentar la empresa.